como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga, en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga, por las redes sociales y por el canal El Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga, canal de YouTube. Hoy tenemos la presencia de el señor ingeniero Luis Vergara, catequista de la Pastoral Familiar en la parroquia San Vicente Ferrer en el cantón La Maná, con quien vamos a tratar el tema Jesucristo fue sepultado, el cuerpo de Cristo en el sepulcro, numerales desde el 624 hasta el 626. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Luis, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda tu audiencia de este programa tan prestigioso, tan cristiano. Bueno, yo soy Luis Vergara, soy venezolano, actualmente viviendo en Ecuador, específicamente en la ciudad de La Maná, en la provincia de Cotopaxi, desde hace ya 5 años. Soy oriundo específicamente de la ciudad de Mérida, estado Mérida, en los Andes venezolanos. Aunque gran parte de mi vida la he desarrollado en la ciudad de Guanare, estado portuguesa, en los llanos venezolanos, ¿verdad? Estoy casado con Zulay Mendoza de Vergara desde hace casi 38 años, que cumpliremos el 12 de abril venidero. Tenemos 2 hijos, Luis Rafael y Adriana. Ambos actualmente están viviendo en España. Y también tenemos 2 nietos, hijos de Luis Rafael. Ellos son Sofía y Luis Ángel. Provengo de una familia católica, al igual que mi esposa. Vivimos nuestra etapa de novios por 3 años, o sea que llevamos conociéndonos por 41 años. Cuando decidimos casarnos, vimos como algo natural que recibiéramos el sacramento del matrimonio a través de la iglesia. Aunque no estábamos activos, no estábamos activos en la iglesia, entendíamos la importancia de tener a Dios en nuestra unión. Entendíamos la necesidad de que fuera bendecida por Dios nuestra unión. Tengo que reconocer que durante una etapa grande de mi vida he sido un católico superficial, pues, que solo cumplía con algunos mandamientos y con otros los cumplía esporádicamente. Cuando tenía ganas, por ejemplo, asistía a misa, a veces muy esporádicamente me confesaba, aprender de Dios pues muy poco. Así fue Así fue antes de casarme, y luego en nuestro matrimonio pues seguimos viviendo nuestra fe, podríamos decir como a nuestro gusto, cumpliendo lo estrictamente necesario, asistiendo a la misa de vez en cuando y confesándonos cuando era casi obligatorio, por lo menos como en los sacramentos de nuestros hijos, que nos tuvimos que confesar. Precisamente en uno de esos sacramentos fue que ocurrió el primer llamado a la reflexión por parte de Dios a nosotros, ¿verdad? Y lo tuvimos cuando nuestra hija Adriana iba a hacer el sacramento de la confirmación. En su catequesis era obligatorio que al menos uno de los padres hiciera un curso de Biblia. Pues en esa oportunidad los dos, mi esposa y yo, tomamos el curso. Como era exigido solamente uno de los dos, sin embargo, yo también quise hacerlo, pues, lo iba a hacer primeramente ella sola.
Y yo dije, yo también quiero hacerlo. Entonces lo hicimos los dos. Y entonces descubrimos muchas cosas que no sabíamos de la Biblia, de nuestra fe y de la historia de la iglesia. Este curso nos motivó a acercarnos más a Dios y a su iglesia, pero con el tiempo, pues esa llama que había sido avivada se fue disminuyendo hasta volver casi a la condición anterior. Y digo casi porque pues asistíamos más a misa, pero no todos los días, ¿verdad? Nos fuimos acercando más a Dios, pero poco a poco la llama se fue como apagando. Un tiempo después, más o menos año y medio, 2 años, fuimos invitados por un matrimonio amigo a vivir un encuentro conyugal exclusivo para matrimonio. Este es un retiro de un fin de semana en un movimiento de la iglesia que se llama Encuentros Familiares. Vivimos nuestro encuentro y quedamos tan enamorados de sus vivencias y enseñanzas que quisimos pasar a formar parte de ellos. Y allí estuvimos formando parte del movimiento, colaborando en sus actividades y algunas veces hasta siendo parte de la plantilla de varios encuentros. Luego, por diversas razones, sobre todo por mi trabajo que tenía que ver con estar viajando a diferentes partes del país, pues nos fuimos retirando un poco del movimiento y quedamos un tanto apartados de nuevo. Solamente quedamos con el entusiasmo, asistiendo a la misa, confesarnos un poco más seguido y comulgar, vivir los sacramentos. Y estando en ese intermedio, recibimos una invitación de unos amigos que habíamos conocido precisamente en los encuentros familiares, de nuestros hoy compadres Rosy y Giancarlo, a quienes les envío un saludo allá en Venezuela. Ellos nos invitaron y convencieron para que viviéramos un retiro espiritual en el movimiento de cursillos de cristiandad. Después de varios intentos, por fin pudimos realizar hace más de 9 años estos retiros, que son para solteros, o sea, personas que no tengan vida marital, que sean verdaderos solteros, y para matrimonios casados por la iglesia. Y el retiro lo hacen primero los hombres y una semana después lo hacen las mujeres. Allí vivimos cada uno por separado, individualmente, nuestra experiencia de encuentro con Dios, ¿verdad? Y quedamos aún más prendidos en nuestra fe a Cristo Jesús. A tal punto que continuamos siempre activos en el movimiento de cursillos, con nuestras reuniones semanales, participando en los cursillos desde las actividades más sencillas, en cocina, en apoyo logístico, en actividades de ayuda al prójimo, en convenciones. Así estábamos hasta que, por motivos que todo el mundo conoce, tuvimos que emigrar de nuestra natal Venezuela en este caso, a Ecuador. Específicamente nos ubicamos en la Maná. Y al llegar aquí, seguimos viviendo nuestra fe, tratamos de seguir viviendo nuestra fe lo mejor posible. Y como el padre Guido Mise, el párroco de la parroquia de San Vicente Ferrer, nos veía siempre en misa, pues un día nos invitó a que formáramos parte de la pastoral familiar de la parroquia para ayudar conjuntamente con otros matrimonios en el dictado de las charlas prematrimoniales. Y luego, hace 3 años, me atreví a participar en la catequesis para los sacramentos de comunión y confirmación. Y digo me atreví porque anteriormente había tenido la idea de seguir, de servir de esta manera en mi natal Venezuela, pero no me sentía capaz de hacerlo. Sin embargo, con la ayuda de Dios y poniendo de mi parte el mayor empeño en aprender mediante cursos de catequesis y estudiando más sobre la palabra de Dios y su aplicación en nuestra vida, hoy en día estoy dando catequesis a los jóvenes que van a recibir el sacramento de confirmación. Y conjuntamente con mi esposa, continuamos orientando a las parejas de novios en el proceso para contraer matrimonio por la iglesia. Ese es más o menos el resumen de mi vida hasta ahora, mi vida cristiana, vamos a decir. Perfecto, muchas gracias. Usted es casado, me dice, con la señora, ¿no? Entonces, Correcto. aquí por esta zona la gente casi no se casa. Casi, muy poco se casa por aquí. Entonces, veamos cómo, si le pregunto algo relacionado a el matrimonio. Okay. A ver, a ver. ¿Por qué será importante casarse para ir a vivir juntos? ¿Por qué cree usted que es importante casarse para ir a vivir juntos? Bueno, es muy importante para nosotros los cristianos el recibir el sacramento de Dios, el recibir la bendición de Dios para poder vivir juntos, porque, como digo yo, para los
cristianos, para los que creemos en Cristo, porque es un sacramento instituido por Cristo, ¿verdad? Es uno de los 7 sacramentos que instituyó Jesucristo en la tierra. Entonces, no tiene, no tiene razón de ser el que nosotros querramos vivir el matrimonio, pero no querramos vivirlo en bendición, bendecidos por Dios. Entonces, es importantísimo, ¿no? Un ejemplo que le planteo a las parejas que están por recibir el matrimonio cuando les damos la charla es que no podemos alejarnos es como nuestra vida en el matrimonio y nuestra vida en sí, es como estar en una parte muy fría y estar cerca de una fogata. Entonces, esa fogata es Dios. Si nosotros nos alejamos de Dios, pues dejamos de recibir ese calor que cuando estamos cerquita, lo sentimos, lo sentimos bien. Y entonces, Dios es esa fogata, ¿verdad? Entonces, a veces decimos que Dios no existe, pero en realidad no es que Dios no exista, sino que no lo vemos. Nos hemos alejado tanto de Él que no lo sentimos, no lo vemos, no lo percibimos. Entonces, muchas veces nos dicen, no, pero es que el amor se acaba, el amor termina, y entonces cuando uno le explica que el amor es Dios, que el amor nunca se acaba, que lo que pasa es que nosotros nos alejamos de Dios. Entonces, es importantísimo que entendamos que tenemos que tener a Dios en nuestro matrimonio, en nuestra unión. Primero tenerlo en nosotros, ¿verdad? Y luego poder darlo a la persona con quien vamos a vivir y que esa persona también haga lo mismo, nos dé el amor de Dios. Entonces, pero para poder hacerlo tenemos que conocer de Dios. No podemos dar lo que no tenemos. Si no sabemos quién es Cristo, quién es Dios, si no conocemos lo más elemental, pues no podemos vivirlo. Entonces, por eso esa es la razón por la cual un cristiano no puede decir, yo voy a unirme con otra persona, a vivir con ella sin la bendición de Dios. Entonces, no estoy creyendo en Cristo, no estoy creyendo en Dios. Entonces, para poder hacer visible nuestra fe, tenemos que vivirla como debe ser. Y para poder vivirla como debe ser, pues tenemos que conocer a Cristo, tenemos que conocer a nuestra fe. Perfecto, perfecto. ¿Cuál sería su mensaje para las personas que viven juntas, para las parejas que viven juntas y aún no se han casado por la iglesia? Bueno, yo les diría que tenemos que ser valientes, que tenemos que cumplir. Me acuerdo ahorita de la homilía del Padre el domingo. Tenemos que ser humildes primero que nada para vivir como verdaderos cristianos. Tenemos que ser valientes para enfrentar, para vivir la vida como debe ser. Y la vida cristiana es una vida de valientes. Y luego tenemos que ser obedientes a Dios, a sus mandamientos. Jesús nos deja unos mandamientos y nosotros tenemos que vivirlos, tenemos que cumplirlos, pero no solamente cumplirlos, sino en realidad entenderlos y vivirlos en nuestra vida. Y a la final todo se resume en el amor misericordioso de Dios, en el cual tenemos que vivir si aplicamos estas cuatro estados o estas 4 fases, como los decía el Padre en la homilía del domingo. Este, entonces, los invitaría a que sean valientes, a que enfrenten con madurez el compromiso de vivir en Cristo Jesús y dejen a un lado el miedo que les da no, que si nos casamos al final nos vamos a divorciar, que va a ser peor, que entonces no pueden ir pensando en el fracaso antes de asumir el compromiso. Entonces, claro, para asumir el compromiso es importantísimo conocer. Entonces, es importante que quieren recibir el sacramento de Dios, tienen que primero recibir una catequesis. Es importante una catequesis no solamente de charlas prematrimoniales, sino una catequesis sacramental completa, para que empecemos a entender lo más básico, ¿verdad? De lo primero, del bautismo, desde el primer sacramento hasta el sacramento que vamos a recibir. Una vez que entendamos los seis sacramentos que tenemos que cumplir como cristianos casados, pues vamos a entender y vamos a asumir ese compromiso. Entonces yo los invito a que asuman el compromiso, a que seamos valientes, a que lo hagamos. Perfecto, muchísimas gracias. Hoy sábado santo, el segundo día del Triduo Pascual, estamos en la vigilia pascual
Y la cita bíblica que se ha escogido para hoy está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, del verso 42 al 47, que dice así: Ya anochecía, y como era el día de la preparación víspera del sábado, José de Arimatea, consejero respetado, que esperaba el reino de Dios, tuvo la osadía de presentarse a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto. Llamó al centurión y le preguntó si allá había muerto. Informado por el centurión, le concedió el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María de José observaban dónde lo habían puesto. El tema que vamos a tratar es: Jesucristo fue sepultado y el cuerpo de Cristo en el sepulcro. Vamos a una pausa y al retornar vamos a analizar el primer numeral, que es el 624. Volvemos en un instante. Domingo, día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigas y amigos, estamos de regreso con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el ingeniero Luis Vergara, catequista de la Pastoral Familiar y de la Parroquia San Vicente Ferrer en La Maná. El tema que estamos analizando es: Jesucristo fue sepultado, el cuerpo de Cristo en el sepulcro. Numerales 624 a 626 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga, que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM o el canal de Radio Latacunga en Facebook, luego puede dirigirse a YouTube y busca el canal Consejo Diocesano de Laicos Latacunga. Allí tenemos todo el material desarrollado por más de 3 años de trabajo, con temas del Catecismo de la Iglesia Católica explicado numeral a numeral. Bien, el numeral a analizar es el 624, que dice así: por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo. Durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó, este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del Sábado Santo, en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta en gran reposo sabático de Dios, después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz el universo entero. Por favor, Luis,
Ayúdenos con su comentario y explicación de este numeral. Bueno, primeramente quiero este, dar, no sé, gracias a los de porque ocurre una gran casualidad, ¿verdad? Una diosidad bien, con este programa, porque hoy, Sábado Santo, bien que el Señor estuvo descansando en su cuerpo y su alma glorificada visitó el Hades, precisamente hoy estemos hablando de los numerales del catecismo de la Iglesia que se refieren a este acontecimiento. Es una necesidad. Nos toca hablar sobre el momento más triste, el más oscuro de la historia, y a la vez el más glorioso del Nuevo Testamento y de nuestra fe. En el Evangelio del domingo antepasado, en Juan 12, 23, 24, Jesús nos dice: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Jesucristo lo dijo y lo practicó. Dejó que los sepultaran para que su mensaje y su presencia se extendieran por todo el mundo y penetraran en toda la humanidad. Jesús usa una imagen sencilla, la del grano de trigo, que al caer en tierra muere para dar fruto. En esta imagen encontramos uno de los significados de la cruz de Cristo, el de la fecundidad. La muerte de Jesús es una fuente inagotable de vida nueva, porque lleva en sí la fuerza generadora del amor de Dios. Inmerso en este amor por el bautismo, los cristianos podemos convertirnos en granos de trigo y dar mucho fruto, si al igual que Jesús, perdemos nuestra propia vida por amor a Dios y a nuestro prójimo. Ajá, eso sería como de entrada, ¿verdad? A lo que tiene que ver con el morir de Cristo. Ahora miremos el hecho histórico, veamos lo que dice, bueno, ya lo vimos, el hecho histórico ya lo vimos en el Evangelio que tú leíste, ¿verdad? El Evangelio de hoy. Entonces, vamos a referirnos específicamente al numeral del catecismo, al 324. Vamos a analizarlo, vamos a plantearlo en tres fases, en tres frases. Primero, en la primera frase, ¿verdad? Por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Esta frase es extraída de la carta a los Hebreos, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 9, que dice textualmente: y aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, a Jesús, le vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Esta cita es una expresión un poco fuerte, ¿verdad? Pareciera decir que Jesús disfrutó la muerte. Suena un poco cruel. Para entenderla, nos tenemos que referir al principio de San Irineo de Lyon, un padre de nuestra iglesia que vivió entre los años 130 y 2002 después de Cristo. El principio de San Ireneo dice: lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Entonces, Jesús asume todas las situaciones humanas para poder redimirlas. Entonces, por gracia de Dios, Jesús también entró ahí, en ese lugar que nos da tanto miedo entrar, en esa situación que es tan angustiosa para nosotros, en la muerte. Jesús entró en la muerte para así poder asumirla y redimirla. Jesús se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, pero se hizo semejante incluso en gustar la muerte, por la gracia de Dios. La muerte es un drama que Jesús había gustado o experimentado, pero lo había gustado fuera de él. Había gustado la amargura de la muerte cuando murió su amigo Lázaro y lo lloró amargamente. Un pasaje que no está reflejado en el Nuevo Testamento es el dolor que supuso para Jesús la muerte de San José, su padre terrenal. Si lloró por la muerte de su amigo Lázaro, ¿cuánto no habría llorado por la muerte de San José? Nosotros hemos gustado y experimentado la muerte con la desaparición de un ser querido, ¿verdad? Pero nos falta experimentarla en nuestra propia carne. Esa experiencia la tenemos pendiente todavía. Jesús, sin embargo, gustó la muerte de las dos maneras, en el prójimo y en el mismo. Con la muerte de Jesús se produce el punto culminante de su anonadamiento, al mismo tiempo que ocurre el punto inicial de su glorificación. Las dos cosas suceden al mismo tiempo en el momento de la sepultura de Jesús. Nuestra fe nos enseña que la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Somos una unión sustancial del alma y cuerpo. Cuando morimos, hay una separación del cuerpo y del alma. En esta separación, el alma va o a la salvación eterna
o al purgatorio o a la condenación eterna. Los santos en el cielo todavía no tienen la plenitud de la gloria, porque no es el ser entero el que goza de Dios, con la excepción de la Virgen María, que fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Ella sí goza en cuerpo y alma de Dios. Asimismo se dice de Enoc y de Elías, que fueron subidos en cuerpo y alma al cielo. En la resurrección final, cuando sus cuerpos, los cuerpos de los santos, resuciten y se unan a sus almas, tendrán gozo pleno en el día de la parucía, que es el advenimiento glorioso de Jesucristo al final de los tiempos. Nosotros no creemos que la salvación es solo el alma. No creemos que nuestro cuerpo sea un lastre del que hay que desprenderse para salvarnos. A veces es verdad que lo sentimos como un lastre por nuestras enfermedades, por nuestras tendencias carnales. Pero el cuerpo no es un lastre. El cuerpo es creación de Dios. Y tanto el alma como el cuerpo están llamados a ser glorificados y a participar de Dios. Cristo ha muerto no para salvar únicamente al alma, sino para salvar al hombre entero, a la humanidad entera. La segunda frase de este numeral nos dice: este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Hay distintos textos en la Sagrada Escritura que hacen referencia a este misterio. Haremos mención de alguno de ellos. En el caso de la primera carta de San Pedro, el capítulo 3, del 18 al 20, dice: pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. También en la misma carta de San Pedro, en el capítulo 4, versículo 6, nos dice: por eso hasta a los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en la carne, según los hombres, vivan en el Espíritu según Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 30-31 nos dice: David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras: no será abandonado en el Hades, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Aunque nuestro credo hable del descenso a los infiernos, la palabra infierno no se entiende como el lugar de condenación, se refiere al lugar de los muertos. Esa sería la traducción etimológica correcta, ¿verdad? El Sheol en arameo, el Seol en hebreo o el Hades en griego. Es decir, el lugar donde están los justos, que todavía no habían podido contemplar la gloria de Dios porque no habían sido redimidos en Cristo. La tercera frase del numeral que dice: es el misterio del sábado santo en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz el universo entero. La frase se refiere a varios pasajes de la Biblia, sin embargo vamos a hablar de 2 solamente por cuestión de tiempo, ¿verdad? En el caso del Salmo 16, según la escritura hebrea, o 15 según la escritura griega, en el versículo 9 y 10, en el versículo 9 y 10 dice: por eso se me alegra el corazón y mis entrañas retosan, y hasta mi carne en seguro descansa. Pues no has de abandonar mi alma al Seol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa. En Hechos de los Apóstoles 2, 26, 27, aludiendo al salmo anterior, dice: por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposa en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. En cuanto al cuerpo humano de Jesús, podemos decir: entendemos que el cuerpo humano de Jesucristo no fue abandonado en el sepulcro. La unión hipostática del Verbo no continuó únicamente en el alma humana, sino que de alguna manera también continuó con el cuerpo humano de Cristo, que aunque fue depositado en el sepulcro, no estuvo sujeto a la corrupción. Dios Padre no permitió que el cuerpo de Jesucristo, separado del alma, experimentase la corrupción en el sepulcro. Por ejemplo, de Lázaro se dijo: ya huele porque lleva varios días. Sin embargo, no se pudo decir lo mismo del cuerpo de Jesucristo. Jesús no vino a abolir ninguna ley, más bien vino a darle plenitud. Eso lo podemos ver en Mateo 5, 17 y 19. Y la cumplió hasta en el descanso de su cuerpo incorrupto en el sepulcro durante el 7º día, el Sabbat judío. Ahora, en cuanto al alma,
humana de Jesús, ¿qué podemos decir? Después de su muerte, el alma de Cristo es plenamente gloriosa y triunfante. Su primer coronamiento es esa plenitud de vida divina que se posesionó del alma de Jesús en ese momento. Nosotros debemos entender que la resurrección es la consecuencia en lo humano del acontecimiento producido en el alma y en el espíritu de Jesús en el momento de su muerte. Jesús le dice en el Calvario al ladrón converso: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, por lo cual da a entender que él, es decir, Jesús, va a ser glorificado ese mismo día, ¿verdad? Si Jesús no es glorificado ese mismo día, no puede decirle al ladrón converso, a Dimas, que estará con él en el paraíso, ¿verdad? Entonces, la tradición y la escritura, y por ende la iglesia, los tres pilares en que se basa nuestra fe, han considerado la resurrección como el acontecimiento principal, y la Pascua se celebra como el punto culminante del año litúrgico. Nosotros celebramos la glorificación de Cristo todo de una vez en su resurrección, y la liturgia celebra al mismo tiempo la glorificación del cuerpo y del alma de Jesús. Nosotros partimos de los signos visibles, ¿verdad? En la resurrección partimos de los signos visibles, de la piedra corrida, del sepulcro vacío, de su aparición a diferentes personas en el primer día de la semana, o sea, el día de la resurrección. Esa es más o menos el contexto de lo que dice el numeral. Perfecto, perfecto, muy bien, gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. No se vayan, por favor. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el ingeniero Luis Vergara, catequista de la Pastoral Familiar y de la Parroquia San Vicente Ferrer en La Maná, nos está ayudando con el tema Jesucristo fue sepultado, el cuerpo de Cristo en el sepulcro, numerales 624 a 626 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga, quienes hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM o Radio La Tacunga en el Facebook, luego puede dirigirse al canal del Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga, canal en YouTube. Ahí tenemos este material y todo lo que hemos desarrollado durante más de 3 años. El siguiente numeral es el 624, que dice así. El 625. 25. Sí, dice así. El cuerpo de Cristo en el sepulcro. La permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado posible de Cristo antes de Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es la misma persona de el que vive que puede decir, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y este es el misterio del plan providente de Dios sobre la muerte y la resurrección de hijos de entre los muertos, que Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo, según el orden necesario de la naturaleza, pero los reunió de nuevo una con otro por medio de la resurrección, a fin de ser el mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en él la descomposición de la naturaleza
que produce la muerte y resultando él mismo el principio de reunión de las partes separadas. Hermano Luis, por favor, ayúdenos con su comentario y explicación de este tema. Sí, en Apocalipsis 1:18, al cual hace referencia en el primer párrafo, se revela una verdad fundamental sobre la identidad de Jesucristo. Él es el que estuvo muerto, pero ahora vive para siempre. Esta declaración se refiere a la resurrección de Cristo, que es un evento crucial en la historia del cristianismo. La resurrección de Jesús demuestra su divinidad y el poder de Dios sobre la muerte, y es la razón de ser de nuestra fe. Bien lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe, vuestra fe. Perdón. Cristo se ha impuesto sobre la muerte. En consecuencia, Él tiene autoridad sobre todo lo que se relaciona con la muerte. Esta declaración es muy significativa en el contexto del libro de Apocalipsis, que habla sobre el fin de los tiempos y el juicio final. Cristo Jesús es el único que tiene la autoridad para juzgar a toda la humanidad y decidir quién entra en el reino de los cielos y quién no. Esto lo podemos ver en el juicio final, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del 31 al 46. La resurrección es una promesa de esperanza para los creyentes. Jesús ha vencido la muerte y ofrece la oportunidad de vida eterna a todos los que creen en Él. Su victoria sobre la muerte significa que los que estamos en Cristo no tenemos que temer a la muerte. En lugar de eso, debemos tener plena confianza de que estaremos con Él en la eternidad. San Gregorio Niceno nos recuerda que la muerte y resurrección de Jesús es un misterio del plan previsor de Dios Padre, quien no impidió la muerte separar el cuerpo del alma de su Hijo, según el orden natural y humano, aunque al glorificar su cuerpo luego de la muerte, impidió la corrupción o la descomposición que produce la muerte. Dios Padre reunió de nuevo al cuerpo y al alma de Jesús en la resurrección, para que Cristo sea el punto de encuentro entre la muerte y la vida eterna. Es decir, quien crea en Él y viva según sus mandatos, no morirá para siempre, más bien tendrá vida eterna. Perfecto. Ahí termina la explicación de este tema, ¿verdad? Correcto. Listo. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el ingeniero Luis Vergara, catequista de la Pastoral Familiar y de la Parroquia San Vicente Ferrer en el Cantón La Maná, nos está ayudando con el tema Jesucristo fue sepultado, el cuerpo de Cristo en el sepulcro, numerales 624 a 626. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al último numeral, el 626, para su explicación y comentario. Dice, ya que el príncipe de la vida que fue llevado a la muerte es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado. Era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte. Aunque Cristo, en cuanto hombre, se sometió a la muerte y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado, sin embargo, su divinidad no fue separada ni de una
ni de otro. Esto es, ni del alma ni del cuerpo. Y, por tanto, la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del Verbo. Y en la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada una con la misma y única persona del Verbo. Me enredé un poco. Vamos a ver si con su explicación me desenredo. Veamos lo que dicen las escrituras al respecto, ¿verdad? Con respecto al numeral. En Hechos de los Apóstoles 3:15 dice, mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Y así podemos también ver en San Lucas, estaba en San Lucas 24, 5, 6, estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. Aquí nos preguntamos, ¿verdad? Con respecto a estos dos citas bíblicas, nos preguntamos, ¿qué experimenta Jesús en el momento de la muerte? ¿Qué le sucedió a Cristo en el intervalo de esos 3 días, desde su muerte hasta su resurrección? Entonces, nuestra profesión de fe, el credo, nos da la respuesta, ¿verdad? En el credo decimos, Cristo bajó a los infiernos, bajó en espíritu, ¿verdad? En el momento de la muerte se produce en Cristo la separación del cuerpo y del alma. Sin embargo, en Jesús ocurre algo único. En nosotros, en el momento de la muerte, el alma que es inmortal se separa del cuerpo que está sujeto a la corrupción. En Cristo debemos entender que tiene lugar la unión hipostática, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, está unido a la naturaleza humana. Es esa alma humana unida hipostáticamente al Verbo la que desciende al lugar de los muertos para poder consumar allí la redención de los justos. Cristo fue vivificado en el Espíritu, como lo dice en la primera carta de San Pedro, que ya lo leímos anteriormente. Es decir, que en el momento de la muerte tiene lugar la glorificación. Dice en la primera, perdón, tiene lugar la glorificación en el alma de Jesucristo. Difícilmente su alma podía redimir a los justos, darle vida eterna, si previamente no hubiera sido glorificada. Por eso se dice que al mismo tiempo que es el máximo abajamiento o anonadamiento, es a la vez el inicio de la glorificación. Nosotros solemos pensar que el momento de la glorificación es en la resurrección, pero la Iglesia manifiesta que cuando Cristo es enterrado en el sepulcro, ya ha tenido lugar la glorificación del alma humana de Cristo. La glorificación no se caracteriza por un homenaje exterior. A menudo entendemos la palabra glorificación como que nosotros le damos gloria, y en realidad se trata de un estado que se adquiere íntimamente y es obra de Dios Padre. Es Dios Padre el que da la glorificación. Es más, Cristo fue glorificado en su alma y nadie se dio cuenta de ello. Ningún testigo humano pudo observar esta transformación que se produce en Cristo después de su muerte. Más tarde ya pudimos verla a través de efectos y manifestaciones en las apariciones a los apóstoles, en el sepulcro vacío, incluso en la ascensión y en Pentecostés se hizo patente a nosotros esta glorificación de Cristo en el momento de su muerte, ¿verdad? Según los textos bíblicos, la glorificación es obra soberana del Padre. Es el Padre el que hace espiritualmente vivo el momento de la muerte de Jesús. Es el Padre el que le resucita, le toma y le lleva al cielo. Es el Padre el que le hace sentarse a su diestra. Es el Padre quien le proclama sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Es el Padre el que envía el Espíritu Santo como Espíritu de Cristo. Todos estos actos son actos de Cristo en la medida que Cristo los recibe del Padre. En conclusión, el Padre es el que glorifica al Hijo. Por medio de su sacrificio, Jesús se abandona al Padre. Recordemos la frase de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él se abandonó al Padre, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La palabra se me fue. La palabra se encomendó a la decisión del Padre. Pues. Entonces, como lo dice la famosa frase, el Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con la glorificación, el Padre responde al sacrificio del Hijo. Con ella se dice, acepto tu ofrenda. Con la glorificación, el Padre sella la alianza nueva y eterna, ¿verdad? Y restablece la amistad y la comunicación de la vida divina con la naturaleza humana.
Con la glorificación el Padre da la vida divina a la naturaleza humana de Jesucristo. Y entonces Él se convierte en el instrumento desde el cual su gloria se expande a los hombres, o se expande a la humanidad entera. En resumen, Cristo glorificado es el conducto a través del cual el Padre nos diviniza. Por su encarnación, Cristo tenía el potencial de merecer la salvación de la humanidad. Por su pasión y muerte, Cristo mereció, o sea, hizo méritos para nuestra salvación. Por su glorificación, Cristo posee el poder divino de dar la salvación. Por eso en la misa decimos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y el Salmo 85 en hebreo, 84 en griego, en el versículo 9 y 10, dice, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. En ese caso, estamos pidiendo a Cristo, ¿verdad? Que Él posee el poder divino de dar la salvación. Estamos pidiendo que nos muestre que nos dé su salvación, perdón. Para nosotros no nos es suficiente que Cristo merezca y posea la salvación. Para nosotros es importante que nos la dé, ¿verdad? No sería nada si Él posee la salvación si no nos la da, ¿verdad? Por nuestra parte debemos merecerla para poder recibirla, ¿verdad? Para poder recibir esa salvación tenemos que merecerla. Para terminar, quisiera leerles una oración para la reflexión que tiene que ver con el tema, ¿verdad? Les leo. Señor, tú has llegado hasta mí, estás en mí. ¿Por qué no transformas el mundo desde mí? ¿Es que has perdido garra o poder? ¿O es que yo te niego mis labios para hablar, mis manos para hacer y mis pies para visitar? El sepulcro sellado no pudo oponerse a tu salida, a pesar del sello y de los guardias. Yo, sepulcro libre, sí. Y de hecho, tú lo sabes, muchas veces te resulté freno en vez de instrumento útil. Amén. Excelente, excelente. Muy bien, estamos llegando a la parte final de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa linda audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga AM, por el canal de Radio Latacunga en Facebook o por el canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Especialmente un saludo a la pastoral familiar de la parroquia San Vicente Ferrer en el cantón La Maná. Un saludo para todos los laicos organizados en diferentes movimientos, para sacerdotes, religiosos y religiosas, y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Luis, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su predisposición, por su enseñanza, por su experiencia compartida en esta tarde-noche. Y no queremos despedirnos, pues, sin antes escuchar un mensaje final para esta audiencia que le escucha. Por favor. Bueno, en estos días en que estamos, ¿verdad? Ya en Semana Santa, pues mi reflexión, mi deseo es de reflexión a todos los cristianos, a todos nuestros hermanos, a que vivamos terminemos de vivir nuestra Semana Santa como debe ser, ¿verdad? En reflexión y, como lo decía al principio, en conocimiento, que cada día tengamos más sed de aprender de Cristo, que cada vez queramos vivir la vida que Cristo quiere que vivamos, ¿verdad? Que vivamos sus mandamientos. Para poder vivir sus mandamientos, pues tenemos que conocerlo a Él, creer en Cristo, y no solamente creer en Cristo, sino creerle a Cristo en leer su vida, leer sus evangélicos, su evangelio, perdón, y vivir lo que Él nos manda en esos evangelios. Ese sería más o menos mi mensaje para todos, para que vivamos nuestra verdadera fe, ¿verdad? Nuestra verdadera fe cristiana, que la única forma que podemos vivirla es conociendo cada día más de Cristo, cada día más de su iglesia y cada día más de las tradiciones, ¿verdad? Porque son las tres bases en las cuales se fundamenta nuestra fe. La palabra de Dios, la Biblia, la iglesia y la tradición cristiana. Perfecto, muchas gracias. Una vez más, a nombre del programa Un Pueblo que Camina, estamos muy agradecidos por haber aceptado esta invitación
y conversar con nosotros y con nuestra audiencia de este importante tema del catecismo. Bien, nos despedimos a todos deseándoles que pasen unas bonitas reflexiones, que tengan unos días, sábado santo y día sábado santo, sábado de la alegría. Mañana festejamos el último día del Tríduo Pascual, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y a seguirnos portando bien, que nada nos cuesta. Bien, Amén. amigos y Amén. amigas, Gracias, Juan. esta es una emisión más de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.